¿Ustedes saben cuál es el país que más armamento recibe en el mundo del gobierno de Estados Unidos? ¿Alguien sabe? No es Israel. Es Arabia Saudita. Enemigo mortal del Estado judío. Uno de los principales financieros a lo largo de los años del terrorismo yihadista antisemita. Y ahora que todos están esperando que las cosas cambien con Donald Trump, no se crean. Los invito a que lean nuestros artículos sobre Donald Trump. Lo primero que hizo Donald Trump en su primera gestión, después de tomar el poder, su primer viaje oficial fue a Arabia Saudita a besar la mano del rey Fahd y anunciar que le iban a dar a Arabia Saudita adicionales miles de millones de dólares en armamento. Por aquí alguien mencionó Egipto cuando dije quién recibe más armas. No es Egipto, pero Egipto sí recibe muchísimo para sus Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El contexto en el que lo recibe es muy importante, porque el dinero que recibe Egipto anualmente de Estados Unidos se lo gastan absolutamente todo en sus Fuerzas Armadas. Y ese es un dinero que se da como recompensa por haber firmado un papelito en 1979 en un proceso auspiciado digamos, adelantado por el presidente Jimmy Carter. Egipto firmó un papelito que básicamente dice, vamos a dejar de tratar de exterminar a los judíos israelíes. Y por firmar ese papelito, que no significa absolutamente nada, ya tenemos la prueba, porque una vez que Israel controló el corredor de Filadelfia en la frontera de Gaza con Egipto, se descubrieron más de 150 túneles, algunos muy grandes, suficientemente grandes para que pase un camión, y a través de estos túneles obviamente fluyen armas, víveres, rehenes, terroristas, etc. Lo cual quiere decir que el acuerdo de paz entre Egipto y Israel nunca fue un acuerdo de paz. Fue una firma que Egipto necesitaba para que le dieran miles de millones de dólares en armamento gringo. Y lo que recibe Egipto de Estados Unidos es más o menos 2/3 partes, 3/4 partes, depende del año, de lo que recibe anualmente Israel. Entonces, considerando nada más un enemigo mortal de Israel, eliminamos casi todo el supuesto apoyo de Estados Unidos para Israel. Qatar. Bueno, perdón, me regreso, antes de ir a Qatar, me regreso al contexto del acuerdo de presunta paz entre Egipto e Israel. Ese acuerdo debe de ser comprendido como un timo, ¿cierto? Si Egipto nunca tuvo la intención de estar en paz con Israel y utilizó esa firma simplemente para recibir armamento gringo y luego empezó a ayudarle a Hamas, entonces la lección histórica es que los acuerdos de paz con los estados musulmanes deben de ser considerados una letra muerta y por lo tanto Israel no debería de firmar acuerdos de paz con estos países. Entonces, el ejemplo histórico del acuerdo entre Egipto e Israel nos debería de servir para interpretar qué son los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham, se firmó con Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos es un estado yihadista. Lo gobierna una élite de poder yihadista, antisemita. En Emiratos, la gran mayoría de las personas que son económicamente activas son inmigrantes, no son ciudadanos de Emiratos. Y la mayoría de ellos son esclavos, porque los yihadistas se dedican a esclavizar. El efecto del acuerdo firmado con Emiratos, del acuerdo de Abraham, es que Emiratos ahora está recibiendo armamento gringo. La interpretación correcta de ese acuerdo es que se está preparando otra pieza del ajedrez anti-israelí. Ahora sí, pasemos a Qatar.
Qatar también es un estado yihadista. En Qatar, el 94% de la población económicamente activa son extranjeros, no son cataríes, según el New York Times. O sea que si acaso es peor. La gran mayoría de ellos son esclavos, otra vez. Se los llevan a Qatar con promesas falsas de que les van a dar empleo, etc. Cuando llegan a Qatar les quitan su pasaporte, ya no se pueden ir, se convierten en esclavos literales con amo y abusan de ellos física e inclusive sexualmente. Estamos hablando de una población enorme de personas. Nada más en Qatar los esclavos ascienden creo que casi a 1,5 millones, una cosa así. No hay alianza más íntima que la alianza de Estados Unidos con Qatar. Qatar no puede sobrevivir por sí solo. Qatar sobrevive como un estado independiente gracias a que hay una base militar estadounidense en Qatar, que es la base gringa más importante en Oriente Medio. Sin esa base militar, Qatar sería engullido en un segundo por cualquiera de los vecinos grandes que tiene, porque Qatar tiene las reservas más grandes de gas en todo el mundo. Y eso obviamente es una mina de oro. Entonces, si Qatar, que es una pequeña península, totalmente rodeada de agua, totalmente plana, que no es más que arena, que no se puede defender a menos que esté esa base militar estadounidense ahí. Si ese país está siguiendo una política dramática yihadista, que es lo que está haciendo, porque Qatar es el principal financiero ahora del yihadismo internacional, eso quiere decir que está siguiendo la política de Estados Unidos. Porque el hecho de que Qatar no pueda sobrevivir por sí solo, que solamente pueda sobrevivir con la presencia de los militares gringos en Qatar, quiere decir, para cualquiera que puede sumar 2 más 2, que Estados Unidos tiene el poder de cambiar la política exterior de Qatar. Lo único que tienen que hacer es decirle a Qatar cuál quieren que sea su política exterior y se acabó. Pero Estados Unidos nunca le ha exigido a Qatar que deje de financiar el yihadismo internacional. Por lo cual debemos entender que esta es la política del gobierno de Estados Unidos. Ya lo vimos hace algunos meses. Cuando Estados Unidos finalmente le dijo a Qatar que tenían que salir, porque ya se volvió vergonzoso, que tenían que salir de Qatar los directivos de Hamas, finalmente, entonces sí, los expulsaron, o por lo menos dijeron que los iban a expulsar. En el acto, en el momento en que el gobierno de Estados Unidos le dijo lo que quería, Qatar acató la orden. Entonces, ¿por qué en todo este tiempo no ha exigido el gobierno de Estados Unidos que Qatar deje de financiar el yihadismo internacional antisemita? Y tampoco lo hizo Donald Trump en su primera gestión. Pero lo más dramático, porque no voy a decir toda la evidencia, no, estaríamos aquí 4 horas, lo más dramático y lo más importante es el proceso de Oslo. Y de hecho, el proceso de Oslo es totalmente suficiente para establecer el patrón, para justificar el argumento de que la élite gobernante de Estados Unidos está tratando de destruir el Estado de Israel. ¿Qué es el proceso de Oslo? El proceso de Oslo es el esfuerzo diplomático creado por Estados Unidos para introducir la organización OLP-Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, a territorio militarmente estratégico del Estado judío. Porque Judea, Samaria y Gaza, Judea y Samaria, para los que no sepan, es lo que en los medios llaman y en las universidades llaman Cisjordania, un término que no ha existido en toda la historia, que se inventó hace apenas algunas décadas, nada más para no decir Judea y Samaria. Esos territorios de Judea, Samaria y Gaza son militarmente estratégicos, no según Francisco Hill White, sino según el Pentágono. El Pentágono, el órgano militar más sofisticado de toda la historia, opina en un
estudio que se hizo inmediatamente después de la Guerra de los 6 Días de 1967, que se mantuvo secreto durante años. Ese estudio afirma que si Israel no controla los territorios de Judea, Samaria y Gaza, no puede sobrevivir a la larga el esfuerzo de los estados árabes musulmanes por destruirlo. Y poquitos años después de que se realizó ese estudio, que ahora está desclasificado, el gobierno de Estados Unidos empezó a presionar para que Israel firmara la entrada de OLP Fatah precisamente a esos territorios.